Hola a todos, bienvenidos a esta sesión del curso. La sesión de hoy va a estar a cargo del maestro Gustavo Parra. Les voy a leer quién es él. Es licenciado en Sociología por la UNAM, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos, también en la UNAM, y es estudiante del doctorado en Pedagogía. Es miembro de la línea de investigación Identidades Académico-Institucionales, con publicaciones en revistas especializadas y participación en los libros Memorias e Identidades Institucionales, en colaboración con Monique Landesman y Hortensia Hickman, y también en el libro Historias, Identidades y Culturas Académicas, que está coordinado por Monique Landesman y Marcela Hippolyte. Él es un académico con una trayectoria muy grande de varios años, no tengo permitido decir cuántos, y es una de las personas, de los académicos a quien hemos tenido, entonces no puedo dejarles en mejores manos, para llevar a cabo esta sesión donde abordaremos algunas de las estrategias de recopilación de información, discusión. Los dejo con ustedes. Gracias. Bueno, primero le agradezco mucho a Miguel la invitación a este curso que planeó muy bien, y además me da gusto compartir el curso con colegas y amigos míos del proyecto de investigación. Van a tener, ya tuvieron a ponentes de muy buen nivel. Recomiendo mucho la presentación de Monique Landesman, que hablaba de las estrategias analíticas de esto que yo voy a presentar. Me dijo Abiel que eran estudiantes de licenciatura, ¿no? Y entonces yo voy a tratar de hacer un abordaje teniendo en cuenta que seguramente muchos de ustedes no han hecho investigación cualitativa, están interesados en hacerlo. Entonces, más que un abordaje demasiado teórico, lo que quiero yo es darles algunos tips basados en mi experiencia en este tipo de investigaciones y de abordaje metodológico, ¿no? Vamos a hablar entonces de un método. Algunos autores ya lo ponen en plural, hablan métodos biográficos, pero digamos que es el abordaje metodológico que más se asocia con la llamada investigación cualitativa. O sea, casi todos los que hacen investigación cualitativa utilizan las fuentes orales con informantes que a través de los cuales los investigadores indagan ciertas problemáticas, ¿no? Bueno, vamos a se utiliza también el término relatos de vida, en donde el investigador trata de indagar en una reconstrucción de la trayectoria vital de un personaje, ¿no? Que puede ser toda su vida o determinadas etapas de su vida. Por ejemplo, a mí me interesa investigar la participación de tal persona en tal acontecimiento. Pensemos, por ejemplo, los 50 años del movimiento estudiantil del 68, y entonces yo puedo identificar una persona que fue líder, por ejemplo, del movimiento, y que tendrá mucho que decirme sobre sus vivencias en ese evento, pero el asunto es el abordaje. No me voy a concentrar solo en las experiencias de él como dirigente del 68 o como estudiante, sino que voy a hablar de su trayectoria de vida que me permite entender por qué él fue que se involucró en el movimiento. Es decir, para darle sentido a ese relato, ¿no? Entonces, pueden ser relatos de toda una vida o determinadas etapas o acontecimientos donde el informante es protagonista, ¿sí? Ahora, algunos critican este abordaje de los relatos de vida porque dice que no es posible hacer generalizaciones
sobre la experiencia de un personaje, ¿no? Como en el caso que les acabo de contar. Pero hay otros autores que defienden este abordaje y dicen que más bien un personaje es el representante de un mundo social. Ustedes, por ejemplo, son representantes del mundo social, que significa ser estudiantes de psicología en la FES Iztacala, ¿no? Entonces las vivencias y intercambios que ustedes tienen los hacen, digamos, ser representantes de ese mundo social. ¿Sí? ¿Me pueden interrumpir si hay alguna cosa que no vayan entendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este método? Pues permiten hacer el intercruzamiento entre la vida personal, la trayectoria de vida de un sujeto y lo que pasa a nivel de los grandes procesos societales. Si vuelvo a tomar el ejemplo del 68, es cómo vivió un líder ese gran movimiento estudiantil del 68 con todos sus aspectos, sus aristas, ¿no? Entonces, ahí está el intercruzamiento entre lo individual y lo social o colectivo, ¿sí? Y una cosa muy importante de este método es que permite captar la subjetividad del fenómeno a partir de la visión que los sujetos dan de su propia experiencia en ese fenómeno. Como dice un especialista en historia oral, Aceves, mexicano, la visión y versión propia de los actores involucrados o inmersos en el mundo de lo cotidiano. ¿Sí? Otra característica muy importante de esta metodología es que permite al investigador poner en juego diferentes miradas sobre el fenómeno estudiado. Durante mucho tiempo la investigación social tenía como premisa la ortodoxia y el ceñirse a un tipo de teoría o de disciplina. Y era una especie de pecado que tú combinaras una o dos o más teorías para entender un fenómeno social, ¿no? Era visto como falta de rigor, etc. Ahora las cosas han cambiado a partir de que se tiene la certeza de que todos los fenómenos sociales son complejos, son múltiples y que una sola mirada disciplinar no los agota, ¿no? Entonces es necesario la confluencia de diferentes puntos de mira para analizar ese fenómeno. Sobre todo teniendo en cuenta que también hoy en día las investigaciones están hechas por equipos de profesionales, por académicos, que probablemente vengan de distintas disciplinas. Yo, por ejemplo, en los proyectos en los que he trabajado, yo soy sociólogo, pero trabajo con personas que vienen del lado de la pedagogía, o de la psicología, o de la antropología, y este tipo de metodologías permiten este entrecruce transdisciplinar que enriquece la mirada o el entendimiento sobre los fenómenos. Hay otra característica del método biográfico que es que permite analizar en profundidad diacrónica ciertos fenómenos sociales importantes, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho para entender las migraciones. No basta con hacer un abordaje cuantitativo de, por ejemplo, piensen en la migración que está viviendo ahora nuestro país de centroamericanos que cruzan el territorio nacional para ir a Estados Unidos. Ahorita viene una caravana en movimiento que viene de Honduras, está muy numerosa, y que intentan llegar a Estados Unidos, ¿no? Ustedes conocen, seguramente por reportajes, el viacrucis del migrante centroamericano, que se suben a la bestia, etc., ¿no? Ahora, no basta con un abordaje, digamos, cuantitativo de decir tantos números de personas cruzaron en tal mes, en tal año, de estos tal número o porcentaje se quedaron en México y no llegaron a Estados Unidos, cuántos sí lograron pasar, cuántos eran mujeres, cuántos eran hombres, etc. Este es un abordaje útil, importante, pero falta la dimensión desde el sujeto. Entonces muchos entrevistan a los migrantes para saber qué los motivó a dejar su país, cómo ha sido esa experiencia, etc. Entonces se utiliza para ese tipo de
de abordajes, también procesos de cambio social, ¿no? Cuando podemos encontrar personas que hayan participado en esos procesos de cambio social. El movimiento estudiantil puede ser un buen ejemplo de esto, ¿no? El que acabo de mencionar. También para el análisis de las trayectorias de género, que como saben hay una especie de interés por todo lo que tiene que ver con la investigación de género, que tiene que ver con una condición específica, la condición femenina. Entonces muchos utilizan los relatos de vida para ver las trayectorias individuales, personales de ciertas mujeres, pero que representan, repito, un mundo social, ¿sí? Y también son ocupados estos métodos para estudiar procesos identitarios, que es el tema que yo trabajo, como, por ejemplo, yo trabajo el tema de las identidades académicas, como un académico universitario construye su relación con la institución y con los otros sujetos con los que él trabaja, ¿no? Bueno, todo esto, estas características del método biográfico, forman parte de algo que se llama el síntoma biográfico, que es poder entender un fenómeno social a partir de la recuperación memorística que hacen los participantes en ese fenómeno, ¿sí? Digamos que aquí hay algo importante que considerar. Hay un desarrollo en las ciencias sociales que se empieza a alejar de las posiciones que tratan de explicar un fenómeno a una posición en donde se trata más bien de entender desde adentro un fenómeno. Hay una diferencia entre explicación y comprensión, ¿no? Que los métodos, la investigación cualitativa es más deudora de ese segundo enfoque. No intenta explicar, sino intenta comprender desde adentro un fenómeno, ¿sí? Y entonces uno de los recursos es esta recuperación memorística de un individuo o de un grupo de individuos, porque también puede ser que uno elija un grupo de individuos. Bueno, y en ese sentido, el actor social que elegimos como representante de ese mundo social puede ser una persona o un grupo de personas, ¿sí? Incluso el término actor social es importante, es decir, se está recuperando el aspecto subjetivo de un fenómeno social, cuando antes, digamos, el individuo no contaba, cuenta la acción grupal, digamos. Dentro de la literatura de este tipo de abordajes metodológicos hay muchas clasificaciones. Yo les voy a presentar solamente dos. Esta es de un antropólogo español. Hay que decir que los métodos biográficos surgen de la investigación antropológica, particularmente de la etnografía, ¿no? Los etnógrafos que estudian culturas distintas a la propia empezaron a tratar de recuperar las características de esas culturas a través de, por un lado, de la convivencia con esos grupos, y ahí entra en juego el otro gran método de investigación, que es la observación, pero también conversando con las personas de esa comunidad, ¿no? Y entonces son justo los etnógrafos los que empezaron a desarrollar más este método, y digamos que después sociólogos, psicólogos, pedagogos, digamos, tomaron estos recursos que desarrolló la etnografía. Entonces, este es un antropólogo y él propone esta clasificación. Primero tenemos a las biografías, en donde un investigador reconstruye la trayectoria de vida de un personaje importante. Normalmente las biografías se refieren a personajes destacados, ¿no? Un líder político, un intelectual destacado, un artista, no sé, ¿no? Aunque esto ha ido variando también, algunos investigadores destacan las biografías del hombre anónimo, digamos, pero son más raras ese tipo de producciones. Aquí, normalmente en las biografías, esa reconstrucción se hace el investigador consultando documentos, ¿no?
o entrevistando, si se puede, si el biografiado está vivo, pues a él, o a otras personas que lo conocieron. Entonces, digamos que la reconstrucción de una vida se da a través de recursos mixtos, documentos y entrevistas o conversaciones. ¿Sí? La otra modalidad es la autobiografía, en donde ahí, este tiene un sentido que puede resultar equívoco. Cuando uno piensa en una autobiografía, piensa que una persona tiene interés en escribir su vida. Hay muchas personas que hacen eso, que hacen su autobiografía y hasta publican. Pero en el campo de las metodologías cualitativas, del método biográfico, la autobiografía es más bien un proceso que dirige el propio investigador. Le pide a alguien que cuente su vida. ¿Sí? Y normalmente las autobiografías son básicamente registros de un relato. Y aquí, a diferencia del anterior, el que tiene el control de ese proceso es el investigador. ¿Sí? Donde, todo le pide ese proceso. Por ejemplo, hay un investigador francés que se llama Daniel Berthaud, que es uno de los máximas autoridades en los relatos de vida, que hizo la reconstrucción de la vida de los panaderos artesanos en Francia, una profesión que está desaparecida. Entonces él quería ver cómo eran las características culturales de esa comunidad de artesanos, y él entrevista, más bien no entrevista, sino hace el relato autobiográfico de un panadero. Entonces le pregunta todo, ¿no? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedicaban sus padres? Etc. Y bueno, ofrece un cuadro muy vívido de esa comunidad de artesanos, ¿no? Y luego tenemos las más comunes, que son las historias de vida, ¿sí? En donde ya más bien el investigador tiene un interés específico. A lo mejor no le interesa toda la vida del informante, sino su relación con determinados aspectos o procesos. Entonces, como en el ejemplo que les puse del dirigente del 68, aunque el foco de la entrevista es su participación en el movimiento, para entenderla tiene que hacer referencia a su trayectoria vital. ¿Sí? Entonces le pregunta dónde nació, en qué barrio, lo que sea, hasta finalmente llegar a lo que le interesa, ¿no? Y aquí, el investigador es el que plantea las preguntas que cree que van a disparar las evocaciones del informante. Ahora, hay una cuarta modalidad, que son los documentos y diarios personales. Ahí sí no son motivados, no son controlados por el investigador, pero es un recurso muy importante para él, sobre todo si se combinan con los anteriores, ¿no? Por ejemplo, piensen en la importancia de las fotografías. Algunos investigadores procuran entrevistar a su informante, por ejemplo, en su casa, y si él les permite o les muestra sus álbumes fotográficos, cuando el informante ve esas fotos, se disparan procesos de rememoración muy importantes que ayudan a que el relato sea más vívido. Yo, por ejemplo, en algunas entrevistas que he hecho, no es que tanto que lleve fotos, pero puedo citarle al entrevistador: yo leí en tal lado que un colega suyo dijo que en esta época usted hizo tal cosa. Y entonces él a lo mejor no se acuerda, pero en el momento en que se lo digo, dice: ah, sí, pero fue así, fue así. Yo utilizo ese documento para apoyar, para apuntalar mi indagación oral que estoy haciendo, ¿sí? Entonces son diarios, cartas, fotografías, que además ocupan un lugar en el tiempo pasado, es decir, algo muy cercano al informante, pero que pueden ubicarse en distintas etapas de su vida personal, y entonces son disparadores de la memoria.
diferencia entre historia de vida y autobiografía? La autobiografía es más el proceso de reconstruir una vida, pero ahí el proceso es controlado por el investigador. Como en el caso que te dije de los panaderos artesanos. Lo que hace el investigador es hacerle preguntas donde va entendiendo cómo fue la vida de esta persona, cómo es que llegó al oficio, cómo aprendió las técnicas, etc. En el relato, en la historia de vida, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío. Yo hice un trabajo sobre la posibilidad de conformación de una identidad generacional entre jóvenes, entre académicos universitarios que hubieran estudiado su licenciatura a finales de los años 60, que les tocó entonces vivir el movimiento del 68, pero los movimientos contraculturales como el hipismo y todo eso, ¿no? Entonces, mi idea era que en esa etapa muy importante de su vida, jóvenes estudiantes, el contacto con movimientos culturales, con movimientos políticos, había sido una impronta en su vida que podía reflejarse en lo que vivieron ellos después como académicos, porque los que yo entrevisté habían estudiado en la universidad en los 60 e inmediatamente entraron como académicos. Entonces, mi reconstrucción de sus vidas estaba, digamos, centrada en esa idea, en la importancia que tenía su etapa como jóvenes. Aunque hago la reconstrucción de su trayectoria, su historia de vida y lo que pasó después de los 60, ya como académicos, no es tan amplia como la autobiografía. ¿Sí? Hay otra clasificación, hay algunos autores que hablan de la entrevista en profundidad, ¿no? Para referirse a este método biográfico. Y aquí tenemos otro español que él no es antropólogo, creo. Y él propone estos tres tipos de entrevistas. Las entrevistas sostenidas por un solo informante, perdón, que son las individuales, o con un grupo de personas, las entrevistas grupales. Ahora, las más comunes son las primeras. Yo selecciono a una persona, a un informante que yo presumo que sabe algo que me interesa y le hago una entrevista, ya sea una entrevista corta o larga, a profundidad o como sea, ¿no? Ahora, pero también existe la posibilidad de que yo quiera saber el punto, sobre el mismo fenómeno, el punto de vista de personajes que participaron en él, pero que están situados en diferentes posiciones. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo ahí es un relato coral sobre el mismo fenómeno. Cómo lo ve él, cómo lo ve ella, cómo lo ve etc. Entonces yo hago un diseño, ahorita lo vamos a ver, diseño una estructura de entrevista donde les pregunto los mismos temas a distintas personas para poder entonces tener una especie como de polifonía sobre el mismo fenómeno. ¿Sí está claro? Entonces no es una persona, son varias sobre un tema en común. Otra posibilidad que es mucho más rara, es una experiencia que yo tuve en el proyecto de investigación, donde pudimos reunir a varios informantes, que eran maestros de psicología de la carrera, que les pedimos que hicieran entre todos la reconstrucción de la historia de Iztacala, de la historia de la carrera de psicología de Iztacala, tal como ellos la vivieron, y eran académicos de las primeras generaciones de Iztacala. Entonces cada quien daba su versión, esas versiones fueron grabadas, recordaban algunos aspectos que otros no recordaban, entonces hubo una especie de intercambio en un taller que hicimos, y de esa narración colectiva, nos sirvió de materia prima para los análisis. Es un tipo de entrevista grupal más raro, porque es a veces complicado que puedas reunir un grupo de personas para recuperar sus evocaciones sobre cierto fenómeno y que todo el mundo pues ahí diga distintas cosas, ¿no? Incluso en ese taller no fue una sola sesión, fueron creo que 2 o 3 sesiones,
¿sí? Y eso nos dio muchísimo material. ¿Sí está claro? Sí. Okay. Luego, de esto ya había hablado, hay desde entrevistas, se parece un poco a lo que vimos en el cuadro anterior, hay entrevistas que cubren muchísimos temas, que son las entrevistas biográficas. Cuando una persona habla de su vida, pues toca muchos temas. O hay entrevistas monotemáticas, así les llama el autor. A mí me gusta más el concepto, no es de testimonios orales focalizados. Yo tengo un interés específico, aunque hago la reconstrucción de su trayectoria, mi interés es en un tema. Por ejemplo, en el caso mío, que yo estudio de entidades académicas, cuando entrevisto a profesores con relación al tema que estoy indagando, yo hago la reconstrucción no de su historia de vida, sino de su trayectoria escolar. ¿Sí? ¿Dónde estudió la primaria, la secundaria? ¿Qué maestros fueron significativos? ¿En qué momento decidió elegir la carrera? Etcétera. O sea, estoy centrando la reconstrucción de su trayectoria en un solo aspecto. Ahora, esto es muy importante. A pesar de eso, el entrevistado te da información de otros aspectos de su vida que no son los estrictamente escolares. Por ejemplo, ¿dónde estudiaste la primaria? Pues la estudié en tal escuela que estaba en tal barrio y vivíamos. Mi papá era obrero, mi mamá era ama de casa, vivíamos con muchas penurias, mis papás no podían comprarme los útiles. Entonces está abordando temas que después te van a servir para una reconstrucción más rica. Aunque tú no le preguntes cómo vivían, ese tema principal dispara otros temas. ¿Sí está claro? Esa es una de las virtudes de estos métodos. Bueno, y por último tenemos que pueden existir dos tipos de entrevistas, a lo mejor ustedes ya lo saben, las entrevistas dirigidas o estructuradas, donde el entrevistador tiene una serie de preguntas ya predeterminadas y simplemente las va diciendo y el otro va contestando, y ahí no hay posibilidad de meter otras preguntas o de cambiar nada, ¿no? Este tipo de entrevistas pueden ser utilizadas cuando se entrevistan a diferentes personas sobre el mismo tema y uno quiere asegurarse la respuesta de todos sobre las mismas preguntas, ¿sí? Pero las más comunes son las entrevistas no estructuradas o flexibles, donde más que un cuestionario, lo que tiene el entrevistador es un guión de temas que quiere preguntar, y habrá temas o asuntos que surjan al calor de la entrevista y en ese momento el entrevistador tiene la posibilidad de plantearlos. Algo que no se le había corrido preguntar, pero que cuando el entrevistador está contando una cosa, pues a ver, cuéntame de esto, ¿no? Entonces, este es el tipo de herramienta más utilizada. ¿Alguna duda? No. Vamos a ver. Vamos a hablar ya de las características de este método. Cuando el investigador selecciona a un informante por sus características para que le cuente su vida o lo que sea, no está estudiando al sujeto, ¿no? Lo que está estudiando es a través de ellos determinados fenómenos que él vivió, ¿sí? Claro, importan las características del sujeto, pero el abordaje no es un abordaje, digamos, más hacia las características personales del sujeto, sino a la referencia que él hace a cierta experiencia, ¿no? Ahora, el sujeto sí le pides que te cuente una cosa que ya pasó en su vida. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo por volverlo a meter en ese ambiente, porque se vuelva, ahí hablo de reinmersión, hacer que el sujeto vuelva a vivir de manera más o menos intensa esa etapa de su vida, ¿sí? Quiere decir que cuando él está reconstruyendo esa etapa, lo que tenemos ahí
es una reconstrucción post factum, una reconstrucción de algo que ya pasó. ¿Sí? Esto es importante porque hay que tener en cuenta que esa reconstrucción, en esa reconstrucción hay elementos, digamos, distorsionados. O sea, él ya ve distinto, puede interpretar de manera distinta lo que vivió cuando tenía 15 años o lo que sea. Hay olvidos, hay cosas que él deliberadamente omite por una apuración de la memoria. Entonces, ese es el tipo de relato que nos ofrece. Ahora, teniendo en cuenta que es una reconstrucción post festum, ese relato no... Sí. Bueno, iba a preguntar, no me quedó muy claro ese aspecto de la reinmersión. No sé si me podría dar un ejemplo más específico acerca de cómo es que el individuo podría vivir más intensamente durante la entrevista. Sí, a ver, por ejemplo, voy a tomar el caso otra vez yo no hice esa investigación, pero vamos a suponer que tú quieres conocer el movimiento del 68 desde adentro y que puedes entrevistar a un líder del movimiento, ¿no? Tú le puedes preguntar, cuéntame cómo te fue en el movimiento y ya, pero puedes hacerle preguntas que trates de que él vuelva a recordar vívidamente ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, y bueno, y en ese momento, en tu casa, de que estuvieras en el movimiento, ¿cuáles eran las relaciones que estableciste con otros? ¿Tenías novia? Es decir, entonces él empieza a volver a vivir el momento. A eso se refiere la reinmersión, ¿sí? Entonces, digamos que está actualizando un hecho que ya pasó, ¿sí? Con sus propios recursos, ¿no? Ahora, sí. Sí, es que tenía más como la duda si era por medio del recurso de entrevista o si era por otro tipo de medios. No, es en el recurso de entrevista, pero ahí tú tienes que tener la capacidad como entrevistador de lograr eso, ¿no? A mí me han tocado hacer entrevistas en donde el tema es tan fuerte para el entrevistado que se pone a llorar. Ahí logras la inmersión. Y hay otros que te dan así las respuestas de manera fría, quiere decir que no logré que él se metiera otra vez a la vivencia, ¿sí? Entonces tú tienes que, digamos, buscar la manera en que el sujeto se comprometa con el relato y que logre ese nivel de compromiso, digamos, sí. Me hace un poco de ruido cómo logras separar o hasta dónde a la hora cuando tú decías el entrevistado te va a platicar muchos aspectos de su vida, pero tú no estás estudiando su vida, ¿no? Sí. En este caso lo que estás estudiando es el movimiento, Sí. la información entonces que recuperas para tu investigación es la que tiene que ver con el movimiento vista a través de los ojos de un participante. Sí, muy buena tu pregunta. No, justamente, a ver, es que voy a adelantar algo de que haya más adelante. Cuando tú te interesas por un fenómeno social y decides hacer una investigación y dices, voy a entrevistar a personas que creo que tienen que ver con esto, tú tienes ya ciertas ideas sobre ese fenómeno, ¿no? Incluso a lo mejor tienes algo parecido a una hipótesis. Bueno, tienes que hacer un esfuerzo por la suspensión del juicio, ¿no? Porque eso te va a permitir ver el fenómeno desde los ojos del otro, que tú no viviste eso. Si tú estás pensando que las cosas son así, pues así, entonces eso obtura tu mirada. Por ejemplo, yo, cuando hice entrevistas con académicos, yo presumía que todos habían empezado su experiencia de dar clase cuando eran estudiantes de licenciatura y que eran adjuntos de un maestro. Efectivamente, todos mis entrevistados pasaron por esa experiencia, pero hubo uno que dijo, no, yo empecé a dar clases formales, estaba estudiando la prepa porque me metí como maestro a una escuela nocturna de trabajadores y me contrataron y yo di clase. O sea, si yo doy por hecho algo, entonces,
digamos, no me permite ver cosas. Lo que me dice ese informante entonces me obliga a replantear la mirada que tengo sobre el fenómeno. ¿Sí? Entonces, regresando a tu pregunta, los otros elementos digamos que no están que no pertenecen al foco, explican el foco. O sea, ¿por qué estudié psicología? ¿No? ¿Por qué elegí la carrera? Y entonces él te puede decir, pues porque yo o sea, te hace un relato que viene de una familia muy necesitada y que eso es para él una especie de conciencia social y él escoge psicología porque quiere ayudar a los otros. ¿No? Entonces hay una comprensión más integral de un fenómeno porque tienes elementos de su vida que no son exclusivos de la trayectoria escolar. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Sí? ¿Qué se tendría que hacer, por ejemplo, cuando una persona estuvo en el evento, pero le fue tan traumático que hace como un mecanismo de defensa, olvidándolo o no queriéndolo decir? Ok. Bueno, voy a contestar, aunque, digamos, formaba parte de lo que iba a decir ya del desarrollo de la entrevista. Hay algo que sí si tú quieres que exista ese proceso de reinmersión y quieres, digamos, con tus preguntas lograr que, digamos, enganche, por decirlo así, el entrevistado en el tema, tienes que establecer un rapport, un sentimiento de empatía con el otro. Ese sentimiento de empatía puede llegar a eso, puede llegar a que el otro abra cosas, ¿no? Le dé un tono de mucho sentimiento a su reconstrucción. Y bueno, ahí puedes tú tratar de tener una actitud en donde él entienda o capte que tú eres solidario con eso, que tú entiendes lo que está pasando. A veces basta con hacer un silencio prudente para que se recupere, porque si está llorando y tú le haces la siguiente pregunta, pues es como no, entonces le das un respiro, etcétera. Es muy difícil eso luego, te sientes que estás invadiendo cosas del ámbito personal, íntimo, que pueden resultar luego muy fuertes. En situación de entrevista, un informante se puede decir cosas de las que después se arrepiente, pero en ese momento hay una especie de catarsis y lo suelta. ¿Sí? Tengo una pregunta. Tú no puedes hacer preguntas. Hablando de la reinversión, podría ser, en el ejemplo que estás poniendo del entrevistado que vivió el 68, ¿podría ser válido, por ejemplo, llevarlo a la Plaza de las Tres Culturas y hacer ahí la entrevista? No sé, es que depende, porque es una cosa como una especie, como parecido al sociodrama, ¿no? Bueno, si tú decides que eso es lo que vas a hacer, tienes que tomar en cuenta que su relato va a tener una carga emotiva muy fuerte. Y tú lo quieres así, y así haces la estrategia, y esa estrategia está en función de tu objetivo, pues es válido. Si no, a lo mejor no es tan conveniente, ¿no? Digamos, porque cuando hay una carga emotiva, entonces el proceso de racionalización baja. Sí. ¿No? Pero entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? Está en función, esto es un instrumento, está en función de lo que tú buscas. ¿Sí? Entonces, se podría decir que antes de hacer la entrevista se tiene que hacer como una investigación o algo así también para saber cómo afectaría a esa persona. No sé cómo explicar. Sí. Si vivió los hechos, o sea, no sé, se murió alguien que estaba cerca de él o algo así, se tendría que realizar una investigación antes para saber qué puedo usar y qué no. Bueno, está bien, estamos adelantando cosas. Todavía no llego a... Pero sí tienes que hacer una investigación, pero no tanto de eso que tú dices. Más que hacer una investigación sobre lo que planteas sobre cosas personales. Porque además vas a entrevistar a alguien que no conoce su historia. No sabes que a lo mejor durante, no sé, el proceso de su formación en el bachillerato,
sus padres se divorciaron y eso causó una conmoción, no sabes, ¿no? Entonces, más bien, lo que normalmente pasa cuando se disparan esos procesos es que tú tienes que tener la capacidad para darle una respuesta empática, ¿sí? Y bueno, y hay veces en donde, digamos, el interés de nuestra investigación no tiene que ver con determinados procesos muy personales. A veces es una excusa que tiene, bueno, no es excusa, bueno, es un mecanismo ahí que tiene el informante para desahogarse. Tú lo dejas que termine y luego regresas, no bruscamente, pero regresas a lo que a ti te interesa, ¿sí? Tienes que tener habilidad para eso y eso solo te da la práctica. Bueno, de todos modos voy a regresar a lo que dices de la preparación. Bueno, entonces quedamos en que esto que obtienes, este relato que obtienes, es una reconstrucción de algo que ya pasó. Sí. Es que me quedé pensando que quizá hablamos de dos relatos. A ver. Con lo que decía bien hace rato cuando la persona está recordando afectivamente su participación en el movimiento, entonces será un relato diferente, ¿no? O sea, lo que me hizo reductor es la racionalización baja. Entonces, yo como investigador tendría que definir qué tipo de relato es el que me interesa. Si el afectivo, en donde lo que quiero es que me cuente lo que sintió privilegiadamente, ¿no? Aunque no sea tan racional, o bueno, quién sabe, sí. Más bien sería racional, pero pegado a su experiencia sí. En el momento, versus un relato ya racionalizado y pasado por noticias, por reposicionamientos, incluso políticos, sobre, ¿no? Entonces, ese es un relato diferente, sí. Donde ya muchos años después, ya quizá ve las cosas diferentes, y entonces lo que te cuenta de su participación esté permeado por su cambio de posición. Claro, nos pasa a nosotros, cuando contamos una historia, un proceso de virtualidad, la versión será distinta si tenemos 20, 40 o 50 años, ¿no? Cambia la manera en que lo recuperas. Pero es un poco lo que le contaba a él, o sea, yo no conozco, a lo mejor los psicólogos sí les interesaría un relato en donde se dispare más lo emotivo, porque ahí se disparan cosas que ¿no? Se suelta lo reprimido, no sé, ¿no? A lo mejor eso no es mi caso, pero también no es que yo espere puras reconstrucciones racionales. En mí funciona. Que además no existen. Que además no existen. Exacto, no existen. Pero cuando hay estos disparos emotivos, yo lo veo como que sí hubo reinversión. Entonces es un documento más valioso porque te está diciendo cosas que normalmente no diría. ¿Sí? Y tiene que ver, y esa es una cosa que vamos a ver más adelante si da tiempo, con la validación del material que tienes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, porque si no, no voy a acabar nunca. Pero está bien, son todas preguntas muy pertinentes. Ahora, entonces, si, teniendo en cuenta las características de este relato, ¿no? Hay que tener en cuenta que con él no vamos a hacer una reconstrucción fiel de un fenómeno, ¿sí? Yo no voy a poder hacer la reconstrucción fiel de cómo eran todos los dirigentes del 68, ni nada de eso, ¿sí? ¿No? Pero sí voy a tratar de descubrir el significado social que tuvo para esas personas que lo vivieron todo ese fenómeno. No es la reconstrucción fiel, sino el descubrir el significado social de esto, ¿no? Y me parece muy importante esta frase con la que cierro. El abordaje en hoy reivindica la memoria y no el acontecimiento en sí. Es el significado que para el sujeto tiene ese acontecimiento. ¿Sí está claro? Bueno,
Obviamente también es, y ahí hay una especie de distancia que debe tomar el investigador con respecto a ese relato que tiene que saber que no solo no es un reflejo fiel de lo que pasó, sino que está mediada por toda una serie de condicionamientos culturales característicos del propio sujeto, ¿no? Que tiene que ver con su educación, con su profesión, con un montón de cosas que entonces todo relato está mediado por esos condicionamientos culturales, ¿sí? Bueno, de esto ya un poco hablé, ¿no? Entonces, el informante es este actor social que construye significados y sentidos sobre esa realidad que le tocó vivir. Eso es lo que nosotros rescatamos, esa construcción de sentido. ¿Sí? Y también hablé ya un poquito de esto último, ¿no? De la suspensión del juicio. La entrevista debe nacer de la ignorancia consciente por parte del entrevistador de esa construcción simbólico-imaginaria del informante. La suspensión del juicio es muy importante. Todo el mundo tiene una idea, un interés, ¿no? Sobre, claro, si no quiere hacer una investigación es porque algo lo jala, le interesa, le llama, etc. Y tiene prenociones sobre eso. En el momento de la entrevista hay que procurar o dejarlas, en el mejor de los casos, dejarlas en suspenso o ser consciente de ellas. Porque lo peor que puede pasar es que yo tengo una idea muy preconcebida y lo que me está diciendo él en parte coincide y en parte no, y a la hora del análisis yo dejo fuera lo que me estorba. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver ya la entrevista. ¿Sí? Bueno. Una cosa muy importante es, antes, cuando ustedes van a hacer una investigación, ya sea por tarea o por interés, antes de pensar en la entrevista o de hacer entrevista, ustedes tienen que determinar muy claramente qué quieren investigar, determinar el objeto de su investigación. Y ese puede ser un proceso más o menos largo. Mi recomendación es que no se haga la entrevista o las entrevistas hasta que no es que diga ya este es el objeto, porque en el proceso de investigación siempre hay reformulaciones, pero sí tener ya un objeto ya más claramente delimitado, ¿no? Entonces, si yo quiero primero hacer las entrevistas y luego determinar mi objeto, es poner la carreta delante de los bueyes, ¿no? Así no es la cosa, ¿sí? Entonces, primero, y en esta determinación del objeto, pues implica acercarme al estado del conocimiento del fenómeno, que se ha publicado, que hay, etcétera. Tratar de ver qué aspecto me interesa, etc. Y luego, ya que tengo claro qué es lo que quiero y que creo que las entrevistas me ayudan, porque no necesariamente a fuerza tengo que hacer entrevistas, entonces tengo que determinar qué características tiene aquella o aquellas personas que van a ser mis informantes. Y el criterio de la representatividad. Entonces, que sea efectivamente un informante que tenga características que no digo que me aseguren, pero que sí de muchas posibilidades de que representa a un mundo social. Y en todo caso, en la investigación que hice sobre académicos de los 60, yo puse como características del perfil que fueran, primero, académicos que hubieran estudiado su licenciatura en la UNAM a finales de los años 60. Segundo, que prácticamente después de haber terminado su licenciatura habían entrado como académicos, o sea, son académicos de mucha antigüedad. Muchos de ellos académicos que estudiaron y trabajan en la misma facultad, ¿no? Entonces tienen un vínculo muy fuerte, no solo con la UNAM, sino con el establecimiento en primer lugar, ¿sí? La tercera característica era... bueno, yo quería asegurarme que hubiera un vínculo identitario muy fuerte entre el académico en cuestión y la institución, la UNAM, aunque fuera la UNAM una especie como de institución de vida. Entonces, se me ocurrió elegir solo a los académicos que, teniendo las dos primeras condiciones, hubieran participado
en el Congreso Universitario de los 80s, en donde fue un congreso, producto del movimiento estudiantil, el movimiento del CEU, que culminó en un congreso que trató de hacer modificaciones, transformaciones importantes dentro de la UNAM. Y en ese congreso participaron representantes de facultades, etcétera, elegidos por la propia comunidad. Es decir, si un maestro era seleccionado o elegido por sus compañeros para ir al congreso como representante de la UNAM. Entonces, ese era un asunto voluntario. Yo quiero ir al congreso, hago campaña, consigo el apoyo de mis compañeros y voy y participo en el congreso. Como es un asunto absolutamente voluntario, para mí representaba un interés por la institución en la que trabajo, ¿no? Y el otro criterio es escoger maestros de diferentes áreas. Pues yo tenía un psicólogo, un arquitecto, una veterinaria, un sociólogo, un físico, etc. Entonces yo construyo las características del informante para que se ajuste a ese criterio de representatividad. ¿Está claro? Eso lo haces tú. Y luego, pues, veo quiénes pueden ser. ¿Sí? Ya tengo el perfil, ahora a las personas de carne y hueso que pueden ajustarse a ese perfil, ¿no? Y luego, bueno, tengo que convencer y todo el asunto, ¿no? Y luego, la construcción del instrumento que es la entrevista. Cuando estamos hablando de la entrevista, de una entrevista que debe tener, desde mi punto de vista, dos características: que sea flexible y no directo. Es decir, que no sea un cuestionario que nada más voy a leer, sino que esté compuesta por temas que quiero explorar, ¿no? Es decir, puede ser un guión o un protocolo de la conversación. ¿Sí? Quiero preguntarle de esto. ¿Sí? Ahora, la flexibilidad me permite alterar los aspectos que yo tengo en el guión. No es que esto va necesariamente el primero y el segundo y el tercero, porque puede suceder que en el transcurso del relato él se esté adelantando a temas que están en el número 4 y no en el número 1, ¿no? Entonces yo tengo que, para no ser una entrevista cansada y reiterativa, tengo que tener mucha atención a los aspectos que está abordando y cómo los va abordando. ¿Sí? También puedo incluir aspectos no considerados en mi guión. ¿Sí? Tengo que tener la sensibilidad para, a ver, ¿de qué me está hablando? Está hablando de algo que yo no conozco o que no imaginaba, y entonces tengo que encontrar la manera en que lo convierto en pregunta. ¿Sí? Pero bueno, no puedo ir a una entrevista si no tengo el guión. ¿Sí? Bueno, y luego tengo que determinar las condiciones en las que voy a hacer la entrevista. Estas implican desde la conveniencia de grabarla, entonces asegurarme de tener unas buenas condiciones de grabación, es decir, de ser posible en un lugar cerrado, de evitar interrupciones. Si yo calculo que la entrevista va a durar 2 horas, ¿no? o si va a durar más, tratar de convencer al entrevistado de que la sesión de entrevista no sea una sesión, sino 2 sesiones o 3 sesiones. Luego a veces es complicado, ¿no? Establecer claramente un horario y un lugar y una fecha con el informante. Esas son las condiciones. Asegurarme que la entrevista se vaya a dar sin interrupciones, sin malos entendidos, y sin problemas técnicos como el ruido, las interrupciones, que no funcione la grabadora, etc. La ventaja de las grabadoras hoy en día, que hay grabadoras iniciales, es que permiten casi pasar inadvertidas. Es decir, tú estás en un salón, en un cuarto con el entrevistado, le pides permiso para grabar, a lo mejor eso le incomoda, pero al ratito se olvida de la grabadora. Está en el centro y se le olvida la grabadora.
¿Sí? Bueno, ¿alguna? Esto es antes de hacer la entrevista, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar del proceso. La primera es el contacto que vas a hacer con el informante. Hay un contacto previo que es cuando lo convences de que te da la entrevista. ¿Sí? Pero en el contacto y sobre todo en el momento en que la vas a hacer, le tienes que dejar muy claro cuál es el objetivo de tu entrevista. ¿Para qué la vas a usar? ¿Sí? A veces eso no es tan... Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo académico, yo soy académico, aunque no sean personas que me conozcan, hay una cierta disposición a colaborar. O sea, yo les digo, estoy haciendo una investigación sobre esto, me interesa ver tu posición. Ahora, ¿no? Ya el grado de involucramiento puede cambiar, pero en general no tengo reticencias. Habrá investigaciones sobre temas complicados en donde sí costará trabajo que alguien te diga, órale, pues, yo te informo. ¿Sí? Entonces, pero es muy importante dejar claramente establecido cuál es mi intención con la entrevista, qué voy a hacer con lo que él me dice, si lo voy a publicar o no lo voy a publicar, o qué. ¿Sí? Y en esas condiciones puedes establecer un principio de anonimato. No va a aparecer tu nombre, te voy a poner un alias, me comprometo antes de utilizar la entrevista para cualquier asunto de publicación, lo que sea, te voy a enseñar la entrevista para que tú la veas, ¿no? Implica también algunas veces la formalidad de establecer un contrato, ¿no? Que ustedes, los psicólogos, le llaman conocimiento informado, ¿no? A veces haces una hojita en donde ellos firman que aceptan darte la entrevista y que tú hagas uso de ella para fines académicos. ¿Está claro? Yo tengo una pregunta. Sí. Al principio hablabas de cómo el método biográfico, que es en el contexto en el que estamos viendo esto de la entrevista, utiliza a informantes representativos, ¿no? Que a veces son muy importantes o muy conocidos. ¿Cómo se puede trabajar ahí en el anonimato? Sí, ese es un asunto muy complicado. Sí, es un asunto que nos ha tocado siempre. Procuras hacerlo, ¿no? A veces es muy fácil identificar, por ejemplo, en una comunidad como esta, quién es el que está hablando. Pero entonces tú se lo haces saber oye, mira, es probable que a pesar de que diga que eres el hombre X, ya la gente sepa. Y normalmente dices, sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque antes de publicar nada, le pasas la entrevista y él te puede decir, esto que está aquí, por favor que no aparezca. O cuando yo estoy hablando de tal persona, eso no lo ponga porque me puede causar problemas. Claro, ¿no? Por ejemplo, yo hice una entrevista con un técnico muy importante de la institución y él, bueno, estaba y en determinado momento me empezó a hablar de una cosa que a mí puede ser interesante, pero que sí no tenía nada que ver, ¿no? Y entonces tuve que hablarlo de arriba, ¿sí? Y después al final fue lo que, oye, por favor no digas nada, ¿no? Bueno, sí, no te preocupes, esto queda entre nosotros, pero además no es el tema de mi investigación, ¿no? Entonces, sí tienes que conversarlo con el informante y normalmente entiende que es así. De hecho, la característica de la propia entrevista, ellos saben, por lo que dicen, por lo que dicen que hicieron, porque es muy fácil que los identifiquen, pero están sobre advertencia de ellos. Y normalmente tratas asuntos en donde excluyes lo muy personal. Seguramente habrá temas donde no, donde eso sea el centro. ¿Sí? Los conflictos, las pasiones. Afortunadamente no armamos excusas. ¿Qué tan conveniente? Estoy pensando en un tema específico. ¿Qué tanto se requiere para hacer las entrevistas? Que tengas un conocimiento más o menos profundo sobre el tema que quieres. No, muy profundo. Porque
trayecto. Ok. Y entonces sé de qué narran y sé como para dónde va el asunto. Y ahorita me quedé pensando, si eso no me puede estorbar, porque entonces yo estaría utilizando los datos en función de lo que yo conozco de la historia, en lugar de recuperar desde esta parte de la suspensión, de lo previo, la historia que estos profesores me estarían diciendo sin que yo tenga una idea de quién me están hablando. Okay. ¿Cómo sería? Sí, esta parte tiene que ver más con la analítica, con el análisis, ¿no? Que es el tema de Munich, ¿no? No quiero ahí extenderme en esto, pero al menos una primera cosa es que tú puedas identificar esa dificultad, ¿no? Que me está hablando, ¿no? No sé si te entendí bien a lo que comentario que estás diciendo. O sea, un maestro está hablando que sabe del tema o que lo escogiste porque está dentro de esa área, que empieza a hablar de autores o de personajes o lo que sea, y a lo mejor tú no los conoces. ¿A eso te refieres? O sea, ¿qué sería mejor? Ya no te entendí mejor. A ver, no, ahí estamos hablando de otra cosa. Digamos, ¿te acuerdas que en uno de los cuadros dice la entrevista presume una ignorancia del entrevistador con respecto a lo que te va a decir el entrevistado, ¿no? De aspectos específicos de su percepción, de su reconstrucción. Entonces, lo que aparece ahí se llaman pistas, en el caso que tú pones. O sea, tú ni conoces tales autores, y entonces te puede parecer pertinente y ya después los consultas, los ves, incluso puedes ver si la interpretación que él hace es la misma que tú haces. Y eso forma parte de la analítica. Pero también enriquece tu dominio del campo. Otra cosa, te pones a estudiar, bueno, ya te documentaste sobre el fenómeno y crees que sabes mucho, pero no solo eso, el entrevistado cree que tú sabes mucho. Y entonces te explica cosas dando por hecho que tú sabes de eso. Y entonces ahí puede ser que no sea así, no tengan miedo en decir, ¿sabes qué? Esto no lo sabía, por favor explícame más. Pedir siempre mayores explicaciones o abundancia o lo que sea. Eso es muy, muy importante. Porque si yo quiero mantener mi imagen de que sé mucho y no sé, pues entonces estoy desperdiciando una oportunidad para entrar en contacto con aspectos no considerados por mí desde lo que yo sé. Eso también a mí me pasó muchas veces, ¿no? Que yo les decía, ay, oye, con respecto a esto que tú viviste, pues sí, porque como ya sabes, no sé. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién dice que puede? Bueno, en el 2. Ahora, hay que tener en cuenta que, la entrevista es una conversación entre personas, ¿no? Es un intercambio, digamos, comunicacional entre dos sujetos. ¿Sí? Sin embargo, aunque es una conversación, no es una conversación natural, es una conversación artificial, ¿no? No es lo mismo que si uno esté tomando un café con un amigo y él me está contando algún problema o una cosa de su vida, y eso es espontáneo, a que yo estoy, digamos, pidiendo la entrevista y haciendo preguntas con respecto a indagar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, no es un intercambio natural, espontáneo y libre, y entonces el investigador tiene que tener conciencia de que tiene que tener el control de la entrevista. Aunque ese control no anule o impida que emerja la visión del entrevistado. ¿Sí? Entonces, es muy importante, por ejemplo, no interrumpirlo, no atropellarlo, por supuesto, no decir, oye, no está bien lo que estás diciendo o está equivocado. Puedes, por ejemplo, si tú piensas que te está dando una información que es distinta a la que tú sabes, puedes simplemente decir, ay, mira, sabes que yo tenía esta otra versión, ¿tú cómo ves? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí.
Bueno, y eso está relacionado con lo anterior. Para lograr la reinmersión, tú tienes que hacerle preguntas que animen, estimulen el hilo narrativo de tu informante, pero también tienes que cuidar que él no se vaya para donde quiere. Tú tienes que hacer que de algún modo regrese al guión que tú tienes previsto para que no sea cualquier cosa, ¿no? Hay muchos estilos de informantes. Hay desde los muy parcos, donde una entrevista que calculas ya durar 2 horas, dura media hora, bueno, no media, 1 hora. Para de hablar al entrevistado y habla de lo que quiere, y entonces tú tienes que tener la habilidad para reconducirlo, ¿no? a lo que a ti te interesa. Entonces ahí hay una cosa entre estimular el relato y conducirlo hacia donde tú quieres. ¿Sí? De esto ya habíamos hablado, ¿no? De la empatía y todo esto, porque me lo salto, o alguien quiere preguntar algo con respecto al punto 4. ¿No? Ahora, la entrevista se está grabando, ¿no? Pero la grabación deja fuera muchos aspectos muy importantes que básicamente podemos resumir como la comunicación no verbal, la postura del entrevistado, la mirada, los gestos, los silencios, todo eso, ¿no? Tú te puedes dar cuenta si una pregunta tuya le incomoda, le sorprende, le indigna, no sé. Pero como en la grabación, esos tonos, en la desgrabación, perdón, en la transcripción, no aparecen, tú puedes hacer anotaciones con comentarios sobre el desarrollo de la entrevista. ¿Sí? Esos, tienes tu cuadernito, y eso no se ve sospechoso o antinatural, porque es muy común que cuando alguien te está entrevistando, pues el otro parecería que tú estás anotando las respuestas. Él no sabe que estás anotando, pero son acotaciones que te van a servir tanto para el momento de la transcripción como para el momento del análisis. ¿Sí? Porque además, digamos, tú estás inmerso en el mismo proceso. Digamos que una entrevista también hay que verla como un proceso de coautoría entre el entrevistador y el entrevistado. Él también es coautor de su palabra, ¿no? Y entonces tú tienes entonces que tener elementos para poder más adelante reconstruir las condiciones de la entrevista. Eso es muy importante también porque cuando uno publica debe de dar cuenta de esas condiciones al lector para que contextualice lo que tú le estás ofreciendo. ¿Sí? Bueno, y luego ya terminó la entrevista y viene una etapa muy importante que es esta. Yo les recomiendo que cuando hagan la entrevista y que traigan su grabadora, ahí mismo ustedes graben datos importantes de la entrevista, ¿no? La fecha, la hora y entrevista anteriormente, ¿no? Eso lo graban ustedes y luego ya inician la entrevista. Entonces, ustedes sí pueden tener muchas entrevistas, pero tienen todos después identificar. Yo empecé a hacer entrevistas con grabadoras de cassette, ¿no? Entonces yo lo que hacía antes era poner en el cassette entrevista fulana de tal fecha y lo que sea. O sea, no, como son digitales las entrevistas, pues ahora lo haces ahí, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, porque te permite ir ordenando, ¿no? Además puedes poner, por ejemplo, entrevista con tal fecha con fulano de tal. Y luego, si pasa a una segunda sesión con fulano de tal fecha. Ahora, este proceso de transcripción que es, digamos, pasar del audio a lo escrito, a la entrevista, es un proceso muy importante. Primera recomendación, que la hagan ustedes, o sea, si ustedes hicieron una entrevista, que hagan ustedes la transcripción, ¿sí? Porque y que no pase mucho tiempo para que tengan todavía muy fresco, muy vivo las circunstancias que rodearon la
Entonces, ¿por qué es deseable que el investigador haga la transcripción? Primero, porque él la vivió. Puede incluso recuperar partes poco audibles de la grabación. Hay veces que no habla claro, entonces no te acuerdas más o menos. Más o menos, ¿no? Y porque ahí mismo, bueno, no voy a hablar de esta parte porque tiene un punto ahí. Pero digamos que tú vuelves a recrear la entrevista. ¿Sí? Al momento de transcribirla, estar oyéndola ahí, la vuelves a hacer viva. Y eso te empieza a suscitar ideas sobre otras entrevistas o sobre el proceso analítico. Es decir, tienes un conocimiento más profundo de tu material. Ese es el primer conocimiento profundo. Porque ¿qué va a pasar después? Esto es muy importante. Después, normalmente los investigadores trabajamos sobre el texto escrito, no sobre el audio. Y hay una diferencia, ¿no? Entonces ahí tenemos una oportunidad para volver a estar en contacto con el audio, que es, digamos, más vivo, más intenso, pues, que las líneas en un papel. ¿Sí? Ok. Ahora, el asunto es cómo vamos a transcribir. Las recomendaciones de los etnógrafos es que respetes la manera de hablar del informante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es ahí está presente la manera en que piensa que él muestra su subjetividad, etc. en el lenguaje. Ahora, hay ciertos vicios cuando uno habla, como las muletillas, ¿no? Ahora, hoy hay una muletilla muy común entre los jóvenes, que es la palabra como. Como que llegaste tarde, si le quitas el como, no cambia el sentido, ¿no? Entonces, ustedes vigílense y van a ver cuántas veces utilizan el como en una oración. Entonces, obviamente si le quitas eso, no cambia el sentido de lo que estás diciendo. ¿Sí? Y le da más agilidad al texto. Pero bueno, hay desde quienes son muy escrupulosos y dicen, hay que respetar, si dicen un millón de veces como o pues esas mismas le pones, ¿no? Ese sería, si parte de mi objeto de estudio, por ejemplo, es el discurso. Ah, por supuesto, eso indudablemente. ¿Sí? Sí. Pero si a ti te interesa, no te interesa tanto eso, sino, digamos, la interpretación, etcétera, puedes depurar un poco el texto de esas muletillas o de las repeticiones para hacer una lectura más ágil, más cómoda. Les voy a dar una anécdota. Cuando yo terminé de hacer la transcripción de una entrevista a un investigador muy importante, le dije, te voy a mandar el audio de la entrevista, pero te voy a dar después la transcripción, para que tú veas qué es lo que no quieras que aparezca, etc., ¿no? Y si autorizas que yo lo haga, veas que es fiel a lo que yo tengo. Y su primera reacción es, qué mal hablo. Pero qué mal hablo. ¿No? Es decir, pues estaba oyendo o estaba leyendo la transcripción de su estilo. Todo enredado, todo mal. Bueno, así hablas. Bueno, ¿algo más sobre esto de la literalidad estilística? Sí. Entonces, la literalidad estilística es el estilo que tiene la persona cuando habla. Sí, tú tratas de transcribir pues, lo que te está diciendo en el audio, ¿no? Ahora, lo que dice Abdiel, ¿no? Si es muy importante, ¿no? Si es un análisis discursivo, entonces, pues como va, y aún así, hay cosas que se pierden, ¿no? Entonces, si él, por ejemplo, hace una exclamación de tú le pones pero ahí no está la intensidad de la, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente.
Uno puede utilizar códigos tipográficos, y eso es un asunto de cada uno. Yo tengo una pregunta respecto al otro punto. ¿Cuál es? ¿Se pueden omitir? ¿Cómo? ¿Se pueden omitir algunas palabras? Por ejemplo, ya cuando la persona habla y como lo mencionaba, no hay muchos comos, podemos pues ya modificar la redacción. No, bueno, quitas esa palabrita, ¿no? Esa no deforma, no altera lo que está diciendo. Y sirve para hacer más ágil la lectura y el análisis, ¿no? Pero no puede ser cualquier palabra, ¿no? Tampoco puedes hacer cosas como que digo una grosería y tú le pones ahí asteriscos y no te pones lo que dijo, ¿no? O sea, Eso sí, claro. Sí. Ese es el principio, me parece muy bien como lo planteas. Si tiene, ella dijo es una representación fiel. Exacto, estás respetando la literalidad del discurso. ¿Tú les preguntaste? Hace un momento usted mencionó que era recomendable estar haciendo anotaciones del lenguaje no verbal. Sí. Y después ya transcribirlo. ¿Cómo transcribimos el lenguaje no verbal? No, ese no lo transcribes necesariamente. O sea, haces anotaciones de lo que tú consideras importante. No solo del lenguaje no verbal, sino de las condiciones en que se va desarrollando la entrevista, ¿no? Puedes incluso hacer anotaciones, eso yo lo hago mucho. Él me está hablando de algo y me está diciendo cosas muy importantes que yo no había considerado. Pero como no para de hablar, yo lo anoto porque no se me olvide. Y lo utilizo ahí mismo en la sesión. Entonces le digo, hace media hora dijiste que tal cosa, que háblame más, ¿no? O sea, el recurso de las anotaciones es muy flexible. ¿Sí? Puedes incluir eso, pero también puedes poner notitas de, le tengo que preguntar más sobre esto. ¿Por qué? Porque no quieres interrumpirlo. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. También me imagino que esas anotaciones nos van a servir para un análisis posterior, ¿no? Eso sí. Por ejemplo, si lo vi muy nervioso. Exactamente. Cosas. Y bueno, y al preguntarse por qué está nervioso, qué temas le provocan eso. ¿Sí? Bueno, sí. Yo sí suelo incluir ese tipo de anotaciones en la transcripción, pongo entre corchetes, por ejemplo, si la frase la dijo con voz temblorosa, si se estaba riendo, si lloró, si cuando dijo algo me guiñó el ojo, por ejemplo. Eso sí es inversión. En tanto me sirvan para entender mejor el contexto de la frase o de lo que está hablando, ¿no? Eso tiene que ver justo con este punto 4. Yo puedo utilizar un código, ¿no? Tipográfico, que escriban, ¿no? Que yo invente, eso es mío, ¿no? Que me ayude a eso. Y efectivamente, entre corchetes puedo poner silencio incómodo, puedo poner interrupción, lo que sea, ¿no? Ya sé que lo que está en corchetes no aparece como narración, ¿no? Es lo que le da color al curso escrito, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer las entrevistas con cassette, pues estoy ahí escuchando y de pronto, hay que darle vuelta al cassette. Y entonces ahí hay un cachito que se perdió y entonces tengo que poner unos corchetes con puntos suspensivos que ahí hay un cachito que no aparece. Eso ya no me sucede, pero eso me sucede todo el tiempo. Te voy a contar lo más importante que es bueno. Y ahí esto de los códigos tipográficos son importantes pero son parte de, ¿cómo decir?, de las estrategias del propio investigador. Él decide qué le va a poner ahí como guías, ¿no? Algunos acostumbran, por ejemplo, que parte de esas anotaciones que comentas, Daniel, estas, lo que dices del código, del lenguaje
no verbal, etcétera, que lo tienes ahí y que tú lo identificas en ciertos pasajes de la entrevista cuando lo estás transcribiendo, pueden aparecer como notas al margen, pero eso lo decís. Ya que estamos en esa, por ejemplo, Abdiel en sus inicios transcribió entrevistas que yo hice y él empezó a poner eso. Ya no sé si ya yo te dije. No, Bueno, eso está muy bien. Yo conocí la entrevista, yo la hice y él me ayudó. También el proceso de transcripción es un proceso infame porque te tardas mucho y ya yo estaba en una etapa en donde pues necesitaba alguien que me ayudara, pero que era importante que ese alguien hiciera esas transcripciones respetando esto que hemos hecho, ¿no? Ahora, las transcripciones, son muy importantes y hay que, digamos, cuando uno hizo una primera entrevista y va a hacer una segunda entrevista, la segunda parte, digamos, al mismo personaje, ¿no? Es importante entonces transcribirlas o al menos escucharlas, pero mejor transcribirlas, porque eso me permite replantear el guión que yo tengo, de lo que me falta. ¿Sí? Entonces, o bien las puedo utilizar para reorganizar, replantear mi guión en el caso de que vaya a hacer varias entrevistas a diferentes sujetos. Entonces, es un material riquísimo en función de las entrevistas que están por llegar, ¿no? Una cosa que se me olvidó que es muy importante, en el transcurso cuando termina la entrevista, dejen siempre la posibilidad con el entrevistado de que ustedes le puedan solicitar otra entrevista o una ampliación o que le llamen para alguna aclaración de algo que no tengan claro. Si ustedes establecen esa posibilidad, va a ser muy útil, ¿no? Creo que tú, por ejemplo, con la entrevista que hiciste con Carlos, tienes cosas así que aparecieron en una segunda entrevista ya más corta, ¿no? Bueno, eso es muy, muy importante. Bueno, y luego está el tema de la devolución. Ese es un tema mucho más complicado. Yo lo reduje a este asunto de que una vez que tenga la entrevista ya completamente transcrita, se la doy al entrevistado para que la revise y para que la valide, para que diga si efectivamente está fielmente transcrito lo que yo dije, pero quiero que quites esto. O hay entrevistas, es que con respecto a esto, después me acordé y él mismo puede ahí anotar, o incluso pedirte una adendo o otra entrevista para agregar cosas que se le olvidaron. Cuando eso pasa, no es muy frecuente, obviamente él se enganchó en el tema. ¿Sí? Ahora, ojo, cuando tú le das la entrevista, la transcripción al informante para que la revise, es como la revisión de tesis. No te puedes esperar un año que el maestro termine de revisar tu tesis, ni que el otro termine de revisar tu transcripción. Si no estás inmovilizado, no la puedes utilizar. Le das un plazo. Te doy la entrevista, porque además ya te firmó el contrato ¿no? Por favor, revísale qué te parece si en 2 semanas, en un mes. Si no me dices, yo doy por sentado que si así va, ¿no? Entonces, hay otra forma de devolución en donde no solo es la transcripción, sino el resultado de mi investigación. Es decir, la publicación, el artículo, el libro, lo que sea, que compartes con tu informante, porque está este sentido de la coautoría que es la entrevista. ¿No? También es importante que te dé su opinión, pues, cómo ve lo que tú analizaste. ¿Sí? Bueno, vamos todavía tenemos tiempo. Cualquier pregunta o intercambio con relación a cualquier aspecto de lo que acabo de exponer, que traté de ser muy simple. Ahora, Nati, ¿no tiene preguntas?
Sí, sí. Había un punto en donde hacía énfasis en donde, Sí, sí. donde una persona o el entrevistador entrevistaba, ¿no? Y pues obviamente consideraba esas cosas de las emociones, todo eso, pero eso no puede afectar, por ejemplo, a que no sea objetivo al objetivo que da. Es que tú no buscas ni esperas la objetividad en el sentido de que lo que te está diciendo es el reflejo de lo que pasó. En todo caso, incluso la emotividad puede implicar que sí, efectivamente hay un vínculo todavía muy vivo entre ese acontecimiento que él vivió y su estado. O sea, nadie va a llorar por algo del pasado que no sea todavía muy importante. Puede ser la muerte de un familiar, ¿no? Eso es fuerte, entonces al tratarme de acordar de eso, pues se despiertan ahí. O mi relación con un colega. O sea, hablar de él, lo odio, y no, ahí está, pero bueno, forma parte de ese mundo en el que él vive, de cómo lo lee, cómo lo interpreta, etc. Todo eso. Perdón, sí quedó claro. O sea, regreso más bien a tu comentario sobre la objetividad. Pues no son, digamos, son relatos desde la subjetividad del informante. Claro, no se está inventando cosas que no pasaron, pero sí interpretaciones muy personales sobre eso que él vivió y que pueden ser muy sesgadas, claro, así son los relatos, ¿no?, que tienen que ver con la subjetividad. Sí. Me suena, o me parece más fácil entenderlo para entrevistas individuales, pero ¿cómo se maneja eso? ¿Entender qué cosa? Todos estos puntos y recomendaciones a entrevistas individuales, pero ¿hay alguna recomendación extra o adicional para entrevistas grupales? Eso es lo mismo. Sí, hay muchas. La primera es, obviamente el guión que tú elaboras tiene que ser para todas las entrevistas que haces, ¿sí? Pero eso puede incluir preguntas que tú dices, esta no puedo dejársela de hacer a todos. Ahí ya no es un tema, sino una pregunta específica que tú presumes que es disparadora de aspectos muy importantes. Entonces la vas a plantear tal cual a todos los informantes que tú tengas, ¿sí? Y eso para efectos de análisis te permite comparar, ¿no? Las diferentes miradas son un mismo fenómeno que vivieron personas, ¿no? Entonces, significa la otra cosa es que es importante decidir cuando son entrevistas grupales cuántos es importante entrevistar, ¿no? Es muy distinto el tema de la representatividad en la entrevista cualitativa que en los abordajes cuantitativos. Porque, por ejemplo, si yo hago una encuesta sobre qué opinan los estudiantes de Abdiel sobre sus clases, a lo mejor no le pregunto a todos, sino que escojo un número que en función de sus grupos sea representativo. Entonces digo, no pueden ser menos de tal. Acá no es tanto el número, sino que a lo mejor tú tratas para un determinado, eso lo determinas para un determinado fenómeno, tratas de encontrar sujetos que están colocados en diferentes puntos del fenómeno que estás analizando y te pueden dar miradas distintas y complementarias. ¿Sí? Ahora, tú decides el número, pero si haces 30 entrevistas a profundidad, vas a tener una montaña de datos. Y son normalmente estudios exploratorios. Por supuesto, significa exploratorios que esas primeras acercamientos al fenómeno a través de las entrevistas no agotan el fenómeno. Después puedes hacer otras y abordar otros aspectos, que es lo que yo no hago muchas entrevistas, ¿no? El criterio de representatividad es otro. Sí. Yo tenía una duda con respecto a lo que comentó sobre ser empático con el entrevistado y la situación en que puede estarse tocando, no sé, a lo mejor un tema delicado para el entrevistado. Mi duda está en relación con
por ejemplo, si se está entrevistando a una persona, no sé, en alguna situación que sea fuerte para ella, no sé, un familiar de una persona que se acaba de suicidar o una persona que acaba de tener un accidente. Entonces, leí en un libro donde viene metodología para hacer la autopsia psicológica, que se tiene que entrevistar a los familiares pues con poco tiempo después de qué pasa. Pero por ejemplo, cuando ocurre esa entrevista, que son entrevistas pues, a profundidad para conocer cómo era la situación de la persona que tuvo el accidente, ocurre que pues, lloran o entran así como en situaciones de crisis. Esa parte del llanto o como la parte de la crisis también forma parte de la entrevista. Esa es parte de lo que se tiene que transcribir, o uno como entrevistador debe de parar para darle a la persona un espacio para que se calme. No, ¿Cómo se maneja las dos ese tipo cosas. de casos? Bueno, quiero decir primero que yo no trabajo esos temas que causan tanta implicación, conmoción o lo que quieras, ¿no? A veces me ha pasado, pero no es muy raro, ¿no? Entonces, pero obviamente, si son relatos de vida, estás hablando de cosas importantes para el sujeto, ¿no? Y también tienes que tener en cuenta, o bueno, me ha pasado a mí, que muchas veces te sientes como un intruso. O sea, estás metiéndote en la vida privada del sujeto, y entonces a veces se pueden presentar situaciones incómodas, no provocadas por el llanto o lo que sea, sino por silencios incómodos que se establecen en el momento de la... Y te estás dando cuenta que estás pisando terrenos que al otro no le están gustando. O hace gestos que esto no. A veces te lo dicen, de esto no quiero hablar. Entonces tú tienes que respetar eso. Y si hay esto, el llanto, lo que sea, por supuesto que forma parte de la entrevista, en el sentido de, no es lo mismo de, se murió y ya llora. No, sí se murió y ya la vida sigue. O sea, esas emociones forman parte de la interpretación que está haciendo el sujeto de ese una persona que está en esa crisis no puede hablar en inmediato, a veces se calla. Si tú tienes que dejarle un espacio para que se frene, él normalmente va a tratar de hacer un esfuerzo por sobreponerse, porque digamos está de algún modo exhibiendo, y tratará de seguir, ¿no? Pero no en el campo, esto de autopsia psicológica, qué barbaridad. Perdón, creo que aquí había antes. Sí. Bueno, es que respecto a la pregunta que hizo la compañera de que si se tiene que escribir literal o no, pues yo considero que como se está trabajando con el discurso, o sea, es decir, con los significados, pues tienes esto que mencionas, la crisis, el llanto, el grito, pues forma parte de ese significado, o sea, no se lo puedes quitar. Y el discurso pues es subjetivo, entonces si tú lo tienes que escribir tal cual, porque si tú lo acomodas o lo reescribes, estás ya escribiendo tu subjetividad, ya no estás dándole lugar a la subjetividad del entrevistado. Está bien, aunque hay que tener en cuenta que tampoco te puedes eliminar tu subjetividad, porque tú haces las preguntas, tú estableces el contacto, tú estableces la solución. Me refiero a lo que te dice, sí, lo tienes que poner literal, sí. porque si lo quieres como cambiar, No, se puede. el principio ese es el respeto a la literalidad, sí, eso es importante. Iba a decir otra cosa. Bueno, me da la impresión de que las entrevistas, por ejemplo, cuando se hacen a muchas personas son entrevistas aisladas, bueno, uno por uno. ¿Vale? Sí, eso es lo común. Ya después el investigador es el que interpreta los discursos. Exacto. ¿Qué tan válido hacer discusiones grupales, por ejemplo, o entrevistas así en donde hay un grupo? Son más bien raras, yo participé en una. Es que hay muchos elementos. O sea, no es lo mismo la dinámica que se establece en un cara a cara que en un grupo. En un cara a cara tú estás atento al lenguaje no verbal, pero cuando todo el mundo habla, por ejemplo, cuando se está hablando ella y lo estoy viendo
incluso su lenguaje, pero yo no me estoy enterando de qué cara ponen acá, ¿no? Entonces, son mucho más factores a considerar, pero es de una riqueza increíble porque sucede que entre ellos, lo que recuperan entre ellos, por ejemplo, lo que dice alguien y me acuerdo de tal maestro, es un disparador memorístico para otro que, ay, ya se me había olvidado eso, es cierto, tienes razón, etc. Entonces ahí el estímulo que corre a cargo del entrevistado resulta de la dinámica del grupo, ¿no? Es un recurso que te permite mucha riqueza y todo eso. Otra cosa específica de esto es la transcripción. Porque si tú no conoces bien a los convocados, no sabes quién dijo qué, ¿no? A veces sí puedes identificar, pero a veces alguien dice algo y luego pasan minutos y ese alguien puede decir otra vez, puede hacer otra participación. Y tú, si no distingue que es la misma, no puedes comparar eso primero que dijo con lo segundo que dijo. Entonces ahí sería conveniente videograbar. Ah, bueno, sí. Sí, pero son experiencias o técnicas menos comunes, pero son posibles y tienes que hacer un diseño que te permita controlar más esa situación. Ahí es más difícil, por ejemplo, reconducir la entrevista cuando se está yendo a otra dinámica. ¿Cómo haces que todos se regresen a lo que a ti te interesa? ¿Sí? Bueno, con lo que dice la compañera, también depende del tipo de entrevista. Por ejemplo, yo hablé hace poco con un psicólogo en la PGR y me dice que hay veces que las entrevistas tienen que ser rápidas, o sea que sí está llorando o cualquier cosa, pero no se van a tardar un mes en una investigación o algo así. Y ahí es cuando tú también como psicólogo tienes que saber que vas a tomar en cuenta, bueno, no como psicólogo, perdón, como investigador que vas a tomar en cuenta, porque va a haber agresores o víctimas que o lloran o que si están súper normales, como que no les importa, y ahí hay algo de raro, ¿sí me entiendes? A ver, voy a aprovechar tu lapsus. No se trata de una entrevista clínica, se trata de una entrevista con propósitos de investigación. Entonces, en los casos que ustedes están poniendo, sí son casos muy específicos del campo del psicológico, pero no es una entrevista con afanes ni terapéuticos ni nada. O sea, ustedes sí tienen que distinguir si a lo mejor el tema es muy espinoso, muy complicado, por ejemplo, una violación o lo que sea, y puede provocar una alteración del entrevistado, pero su interés es producir conocimiento o comprensión sobre ese fenómeno más que una cosa que tiene que ver con la terapia o una cosa así. Eso lo tienen que tener muy claro. Y eso, especialmente en ustedes que, digamos, por su formación, a lo mejor tienden más hacia ese aspecto, pero lo tienen que distinguir. ¿Quién más? Gracias. Bueno, cuando el informante no se puede contraponer a una situación en donde se siente muy agobiado, así no supera el llanto, no puede salir de ese trance, ¿qué se hace tanto como en el momento de la investigación? Se pospone, obviamente no va a poder hablar contigo y está muy alterado. Y en la transcripción, ¿cómo se maneja? Nunca me ha tocado ese caso, pero sí, si él ya no quiere seguir, puede ser incluso por enojo, ¿no? Pues entonces tú tratas de a lo mejor no es el momento, ¿no? Imagínate que se levanta y se va. Pues dejas pasar un tiempo y tratas de renegociar la continuación de la... Pero ahí hay un límite, si él no quiere, pues ya no quiere y ya. Y claro, tú reportas, digamos, en la cosa del análisis, pues, lo que tú encuentras. Cada entrevista tiene una cosa particular. No hay entrevistas malas si tú logras entender, digamos, la experiencia que te está transmitiendo eso. O sea, no quiere decir que una entrevista que dure 1 hora
sea mala en comparación con una entrevista que dura 2 horas. No, son distintas, sirven. ¿Sí? Repito, no he tocado cosas así tan fuertes, pero también notas cosas. Por ejemplo, notas cuando el entrevistado ya tiene prisa porque acabe la entrevista. Está mirando el reloj, está inquieto y te está dando pistas para decir, bueno, ¿qué te parece si ahí la dejamos y lo faltan cosas, lo posponemos para una segunda sesión, etc. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es la situación más complicada a la que te has enfrentado en una entrevista y cómo lo has sorteado? Bueno, una que me viene así muy rápido a la mente es que tuve que entrevistar a un líder académico muy importante y yo estaba muy preocupado por hacerle una entrevista a una figura de ese tamaño. ¿Sí? O sea, como, casi como decir, a ver si no me río con las preguntas, no. Y además sabía que él tenía un temperamento muy fuerte, ¿no? Entonces ahí estaba yo preocupado por, casi por mi imagen, pero bueno, porque se logra el propósito de la entrevista a pesar de esas circunstancias. Entonces eso sí me tenía muy preocupado antes de la entrevista. Ya en el momento en que se desarrolló la entrevista eso se disipó, pero sí era algo que me tenía incluso nervioso, ¿no? Esa es una que recuerdo muy bien. ¿Qué otra puede ser? Bueno, la otra tiene que ver con lo que ya les he comentado, cuando te das cuenta que a pesar de que vas a respetar el anonimato, te das cuenta que lo que él dice lo has identificado. Entonces lo tienes que trabajar con él, lo tienes que ver con él. No me ha pasado el caso que diga esto no quiero, o que esto no quiero sea muy importante para lo que yo estoy analizando. Entonces no he tenido esa... Así como siento lástima que no pueda hablar de esto, porque eso es muy importante. ¿No? Pero además la cuestión del análisis es un momento diferente de esto que es la recolección de la materia prima, ¿no? Bueno, ya de eso les hablarán en su momento, ¿no? Iba a preguntar justo eso. Sí. Ya después de que se hace el diseño de la investigación, se tiene la metodología, se eligen los métodos, ¿cómo ahora pasa al análisis? ¿Cómo se hace como esta comprensión y la sentido a todo lo que está pasando? Te recomiendo que vengas conmigo mismo, ¿no? Es importante porque si de algún modo la estrategia de entrevista, sobre todo cuando ya tienes más experiencia, está muy conectada con la estrategia analítica, ¿no? Esa estrategia analítica la vas construyendo, o sea, obviamente hay técnicas, hay expertos, incluso hay software que te permite, ¿no? El Atlas y todo eso que te permite hacer eso, pero hay que tener en cuenta que eso es donde está más implicado el investigador y sus recursos. O sea, tú puedes incluso decir, a ver, yo voy a hacer una estrategia analítica completamente distinta a la que hacen los humanos. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿no? Ahora, sí debe haber una conexión entre la manera en que obtienes la información y aquello que quieres, la estrategia analítica, ¿no? Es decir, si hay una característica de tu estrategia analítica donde no puede asirse al material que tienes, pues o tienes que replantear la estrategia o tienes que hacer otras entrevistas o explorar ese otro aspecto. Entonces, bueno, y ahí hay otro asunto que me gustaría mencionar. Yo ya tengo tiempo trabajando en esto. Yo ya tengo una manera de hacer las cosas que no significa que sea... A lo mejor ya me volví muy comodino y hago las cosas más o menos con la misma estrategia. Y claro, cambiarla o replantearla es un reto y ese es un asunto importante, ¿no? A ver, ahora lo voy a hacer de otra manera, voy a ensayar otra estrategia analítica y eso me implica replantear la manera en que voy a hacer entrevistas. Y que es parte de lo que hemos visto en otras sesiones, no tiene que ver con la estrategia que va a crear el propio investigador para su redundancia de investigación.
esto que han estado preguntando sobre las emociones, una parte va enfocada a cómo se transcribe, cómo se retoma para la transcripción o para el análisis. Y la otra creo que también es como saber qué hacer en un caso así, ¿no? Como preguntar tú cuál ha sido como el caso más, no sé si dijiste complicado, no sé la palabra, pero más, y que se ha hecho. Creo que también, como parte de la ética del entrevistador, tendría que haber como parte de, no sé, algún ejercicio de contención para poder trabajar con la persona, porque si igual soy bien empático y entonces ya lloro a otra persona y estoy sintiendo algo como esa parte empática, y a lo mejor hasta lloro con esa persona, no sé qué tan conveniente sea, ¿no? O sea, no sé qué, como investigador, ¿no? Entonces también, o sea, también tener ejercicios como para poder hacer que la persona, o sea, a lo mejor, no sé si lo trabaja desde lo emocional, pasarlo con lo cognitivo, no sé, como cosas para, o decir, ya me voy con permiso y dejo a la persona abierta ahí, ¿no? También, o sea, bueno, tendría que tener como cierto conjunto de estrategias de contención para poder trabajar. Sí, es una mirada muy desde la psicología esto de las estrategias de contención, me remite a este asunto de las entrevistas con fines terapéuticos y eso. Es complicado porque lo que me ha pasado, que no han sido muchos casos así, complicados, pues los he resuelto desde mis recursos, de darle un espacio, que es casi el recurso que cuando alguien te está contando un problema y llora y tú le dejas que, ¿no? Lo acompañas, le das un momento, es casi de como más vivencial, ¿no? Pero hay un aspecto muy interesante. No se necesita llegar a que el otro entre en crisis y todo para que el asunto de la empatía medio te estorbe. Por ejemplo, el otro te está diciendo cosas con las que tú estás de acuerdo y tú sin darte cuenta de eso, ¿no? Entonces lo estás alentando a que siga en la misma línea, ¿no? Si tú no estás de acuerdo, pues pones cara de palo, ¿ya? Pero si tiene que ver con tus hipótesis, está padre, o incluso sí, por supuesto, estoy de acuerdo, qué interesante lo que me estás diciendo, entonces ahí esa empatía está deslizándose hacia una cosa de implicación, ¿sí me entiendes? Estás alentando a que el informante vaya por un cierto camino que desde tu punto de vista te viene muy bien. ¿Sí? Ese sí es bien difícil. Que de por sí existe esa como tendencia a que el informante diga, cuente las cosas dependiendo de lo que cree que se espera. Ah, exacto. ¿No? Sí, esos son los fantasmas de la entrevista, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy a entrevistar a alguien sobre cualquier tema, sobre 68 años, o sea, la posición del entrevistador, ¿no? Es el que hace las preguntas en el y todo, como que hace pensar que él sabe mucho del tema, ¿no? Y eso tiene efectos sobre el entrevistado, ¿sí? Eso se puede incluso hacer que él sea muy precavido por miedo a decir cosas que tú juzgues como entrevistador equivocadas o impropias, ¿sí? Entonces tú tienes que tener también un perfil que ni sea completamente sumiso al entrevistado, ni muy impositivo que lo anules, ¿no? Pero sí está esta cosa de la mirada que él tiene o lo que él piensa de ti, lo mismo que lo que tú piensas de él. Pero que hay una diferencia, tú lo elegiste a él. ¿Sí? Y puedes tener la ventaja de que sí, que te pones a estudiar o a analizar, a lo mejor incluso investigas sobre él antes de entrevistarlo, ¿no? De hecho, es parte del perfil. Tienes que saber cosas de él para saber si conviene entrevistarlo o no. Él, en cambio, no sabe más allá de lo que tú quieras decirle. Soy tal, trabajo en tal, soy esto, y ya. ¿Sí? Hay una cosa de asimetría que es característico de la entrevista con fines heurísticos, ¿no? Así es. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas. Y una pregunta más técnica. Sí, ¿es lo mismo una entrevista grupal que un grupo de enfoque? ¿Un grupo focal? A ver, yo no utilizo esas técnicas. Según entiendo, el grupo focal es cuando estás concentrado en una temática. La entrevista, nosotros le llamamos entrevista colectiva, no le llamamos grupo focal. Ahora les explico que es mi única experiencia que he tenido en ese sentido. O sea, una especialista
vino a trabajar con el grupo de investigación nuestro el tema de exploración de las identidades, y ella propuso eso. ¿Pero qué forma le dio? Ella convocó a un taller de construcción de la historia institucional, y convocamos maestros, que sí elegimos, pero la forma era una forma académica, es un taller, es un seminario, pero en realidad era una exploración que tenía esa intención de una entrevista, como una entrevista a muchas voces, y se abre un foco. ¿Cómo recuperas, cómo recuerdas, cómo haces la historia institucional? Claro, desde tu posición, pero al estar oyendo a los otros, ¿qué reacción tienes con respecto a eso? Esa es. Lo otro que yo hago son más entrevistas, exploraciones o historias de vida más focalizadas, ¿no? Testimonios más focalizados, donde sí me importa la trayectoria porque le da comprensión a la posición que tiene el sujeto en el fenómeno que estoy estudiando. Eso es muy importante, porque les decía, el sujeto al estar hablando, por ejemplo, de su trayectoria profesional o escolar, remite a otros mundos de vida de él. Mi vida de pareja, mis hijos, y eso te da una coloratura mucho más amplia y compleja sobre ese tema. Sí. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Entre qué y qué? Entre grupo focal. Grupo focal fuera de otro. Grupo focal y entrevista Bueno, el grupo focal es eso, juntas a un conjunto de. A ver, por ahí creo que hubo un trabajo que yo leí, donde un historiador está haciendo la reconstrucción de la historia de un sindicato y reúne a viejos sindicalistas y les pone una consigna de, a ver, ¿qué se acuerdan? ¿Cómo se organiza el sindicato? Y ahí está un poco y todo el mundo lo dice. Lo que normalmente yo hago con las entrevistas colectivas es que tengo un tema, tengo a un grupo de informantes que me parece que son representativos y los entrevisto por separado, pero tengo un guión en donde indago lo mismo en todos, y entre ellos me contacto. Entonces tenemos sentido que sea una entrevista colectiva. Exacto. Aunque no en el mismo momento. No en el momento. Y la otra, la entrevista individual, que es la clásica, solo entrevisto a alguien y punto. Pues ahí sería la diferencia, ¿no? La entrevista colectiva es el mismo guión, pero separado. Exactamente. Y en el grupo focal tienes al grupo reunido, nace la pregunta y ya todos. Es una sola sesión para todos. Sí, ahora en la literatura hay muchas definiciones. Hay algunas que no le llaman entrevista colectiva, sino entrevista cruzada. ¿Sí? Entonces, pero si tú lees, pues más o menos lo mismo, ¿no? Entrevistas a varios sujetos sobre el mismo asunto, ¿no? Ahí hay una posibilidad muy grande, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho estas entrevistas colectivas con sujetos que no necesariamente tienen la misma posición. Por ejemplo, académicos de diferentes generaciones. Lo único que tienen en común es que están en la misma carrera, en la misma escuela, pero fuera las variaciones son muy grandes, a diferencia de si lo he visto a puros académicos de la misma generación. Puede haber diferencias que son de diferente área o lo que sea, o tienen diferente alineamiento, qué sé yo, pero digamos es un grupo más homogéneo. Eso yo lo decido. Bueno, lo decide el investigador, pues el investigador quiere explorar. ¿Alguien más? Bueno, pues le damos telonazo aquí, les agradezco mucho su interés, su paciencia y que les vaya muy bien y no se pierdan las otras sesiones que diseñó el doctor Guarino. Muchas gracias a Gustavo, muchas gracias a ustedes por venir. Nos vemos dentro de 15 días. No olviden anotarse en la lista de asistencia, por favor. Devolverla dentro de 15 días. Vamos a abordar otro tipo de técnicas para recopilar información, pero esta vez